¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, el frío sigue, podría incluso aumentar y bueno, pues con el frío aumentan también los casos de influenza. ¿Hay o no hay una epidemia? Los síntomas suelen confundirse con gripe, pero la realidad es que cada año más de 1 billón de personas en el mundo contraen influenza, de las cuales hasta 500,000 fallecen. Así lo indica la OMS. La influenza es una infección respiratoria aguda, con síntomas como fiebre alta, tos, dolores de cabeza y de cuerpo intensos, entre otros. La Secretaría de Salud Federal indicó que en lo que va del 2018, se ha registrado en México un aumento de 221 casos de influenza, pero una disminución de 49 fallecimientos con respecto al mismo periodo del año pasado. En total, 735 nuevas infecciones. Además, advierte sobre un repunte de influenza para las próximas semanas, finales de enero y principios de febrero, cuando los meses son más fríos, ya que este virus tiene un comportamiento bianual y en la temporada anterior fueron pocos los casos registrados. La Ciudad de México encabeza las entidades con mayor número de infecciones, seguida por Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Estado de México. Y aun cuando anualmente surgen nuevas cepas de influenza con el potencial de causar epidemias como la vivida en México en 2009, este año la predominante ha sido la H3N2, con 554 infecciones. Y la H1N1, considerada letal, solo ha registrado 7 casos de los 735 que hay en total. Se recomienda que ante cualquier síntoma como fiebre de 38 grados o más, tos y dolor de cabeza acompañados generalmente por escurrimiento o congestión nasal, diarrea y malestares generales, acudir a la unidad de salud más cercana y nunca automedicarse. Arely Melo, al aire con Paola. Agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros la ingeniera bioquímica industrial Gabriela León. Ella es directora de Gresmex y es creadora de una nanopartícula. A ver, antes que nada, hola Gaby, porque ¿Cómo estás, Paula? hay mucho que decir con respecto a tu carrera, tu trayectoria y digamos lo que has aportado para, por ejemplo, evitar los contagios pues de un montón de cosas. La influenza es una de las enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando buscamos evitar contagios, usamos gel antibacterial. Pero pues, la influenza es viral, ¿no? Exacto. A ver. Muchas gracias por estar aquí Gracias de contigo. verdad a ti, bienvenida, qué gustazo. Me encanta platicar de este tema porque es algo que creo que todos debemos tener muy claro. Sí. Hablamos siempre de gérmenes pensando que todos son iguales. Y por supuesto hay virus, bacterias, hongos y demás. Y son muy, muy diferentes. Y tú lo acabas de decir muy bien. Le ponemos nombre y apellido, gel antibacterial, cuando la influenza es un virus. Y además, no solo eso, hay muchos geles que están hechos de alcohol, por ejemplo, que no le hacen, por supuesto, ya nada ni a los virus, pero tampoco a las bacterias. Yo creo que es muy importante que hoy tengamos en nuestras manos productos que sí te pueden prevenir. Esto es lo más importante, buscar la prevención, no tener que llegar a estar enfermos de influenza, que hay muchísimos casos. Cada año el virus muta. No una epidemia como tal, ¿no? Vaya que, o al menos, bueno, la autoridad no habla de una epidemia. No habla de una epidemia, sin embargo, hay muchos casos. Sí. Y hay algo muy importante en la influenza. Creíamos que solo se manifestaba o se incrementaban los casos en invierno, pero la influenza también ya está en verano. El virus muta a una velocidad impresionante. Si yo hoy estoy enferma, vengo, te estornudo, el virus con el que tú te vas a contagiar es totalmente diferente. Entonces, estos mecanismos de evolución de los microorganismos, que ya los quisiéramos nosotros, pues hacen que se vuelvan más y más resistentes. Y es por esto que hay que tener productos que de verdad sean éticos y cumplan y funcionen contra ciertos microorganismos. A ver, microorganismos, y entonces tiene que ser, no bueno, pero tiene que ser entonces tecnología que precisamente ataca a esos microorganismos, nanotecnología. Nanotecnología, que eso es lo que nosotros desarrollamos. Esta nanopartícula que no es un medicamento, es solamente fase de prevención y te ayuda a evitar infecciones contagiosas. No solo de influenza, también de bacterias, también de hongos. ¿Y qué hicimos nosotros? Al ver que los microorganismos también tienen diferentes tamaños, pues nos fuimos a pelear a su misma escala. Y entonces esta nanopartícula es tan pequeñita que podemos entrar
a través de sus membranas o de su cápside y actuamos como una molécula troyana. Se libera dentro la sustancia y rompe el material genético. Suena un poco sofisticado. Bueno, pero yo te entendí. Pero Y científica no soy. Ajá. Y esto, asumo que has sido muy clara, asumo que te han entendido todos. esto lo que Muchachos, hace ¿lo entendieron? Sí. es que Todos. los microorganismos ya no se pueden volver resistentes. Eso es bien importante. Hemos oído hablar mucho de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Sí. ¿Qué debemos hacer? Usar los medicamentos con medida, pero también los desinfectantes, también con lo que te lavas las manos, también los geles. Eso es bien, bien importante, la fase preventiva. Bueno, pues ahí está, siempre atentos a la prevención, pero hacerlo además de la manera, pues de la manera correcta, ¿no? Y con eso, con lo supuesto. adecuado, no querer evitar el contagio de influenza con un antibacterial. Exactamente. Gaby León, gracias, Gracias a ti Gabriela, por invitarme. aprendemos muchísimo.